Secretos de la Segunda Guerra Mundial. Los secretos de la batalla de Guadalcanal. Mar adentro de la costa de Guadalcanal, isla del Pacífico del archipiélago de las Salomón, se encuentra un cementerio de buques de guerra norteamericanos y japoneses. Quedaron hundidos al cabo de una salvaje batalla de 6 meses por Guadalcanal. Se conoce ese lugar con el nombre de Iron Bottom Sound. Por mar, aire y tierra, el combate por Guadalcanal inició una campaña que había de aquilatar al máximo la resistencia y la capacidad de lucha de la Marina norteamericana y del Cuerpo de Marines. Todo empezó con un desembarco norteamericano sin resistencia y la captura de un aeródromo vital, y se transformó en un extenuante encontronazo en el mar y en la jungla cuando los japoneses enviaron refuerzos para recuperar este eslabón esencial de su perímetro del Pacífico. Al amanecer del 7 de agosto de 1942, la Fuerza Anfibia Aliada del Pacífico Meridional se acercaba a Guadalcanal. Martin Clemens, testigo de esa llegada, era miembro de una curiosa organización, los Vigilantes de la Costa. Eran un grupo de comerciantes y hacendados australianos y británicos que se quedaron cuando los japoneses invadieron el Pacífico. Clemens y compañeros suyos como Henry Jocelyn informaban de los movimientos navales y aéreos enemigos con los aparatos de radio que se les había suministrado. Los Vigilantes de la Costa y sus asistentes melanesios constituyeron una pantalla de observación que se extendía desde la Nueva Guinea holandesa a las Nuevas Hébridas. Los vigilantes observaban a los navíos y aviones japoneses, y los japoneses les observaban a ellos. Las patrullas japonesas, equipadas con perros de presa, ofrecían buenas recompensas por cualquier dato que permitiese su captura. Pero los vigilantes no eran la única organización secreta dedicada a espiar a los japoneses. Los criptógrafos de la Marina norteamericana, instalados en la estación Haipo, en Hawái, interceptaban sistemáticamente el código naval japonés JN-25. Pero fue Martin Clemens quien en mayo de 1942 informó a los aliados de que los japoneses estaban construyendo un aeródromo en Guadalcanal. Si los japoneses lograban terminar el aeródromo, tomarían el control del cielo en el sector, amenazando así las rutas marítimas entre Australia y los Estados Unidos. Los norteamericanos no tenían más opción que expulsar a los japoneses de Guadalcanal. El dramático mensaje de Martin Clemens había dibujado el escenario de una de las batallas épicas por tierra y mar de la Guerra del Pacífico. Una batalla hasta las últimas consecuencias. El conflicto en el Pacífico empezó desastrosamente para los norteamericanos cuando, sin previa declaración de guerra, los japoneses lanzaron un ataque aéreo desde sus portaaviones contra la base naval de Pearl Harbor. Los japoneses hundieron o inutilizaron 7 de los 8 acorazados de Pearl Harbor. Pero los portaaviones de la flota del Pacífico estaban en alta mar y escaparon a la destrucción. Antes de Pearl Harbor, el comandante de la flota combinada japonesa, el almirante Yamamoto, había advertido al emperador Hirohito que si Japón entraba en guerra con los Estados Unidos, solo podía garantizar 6 meses de victorias.
Yamamoto conocía bien los Estados Unidos y tenía un sano respeto por el poder de la industria norteamericana aún sin explotar. Cuando se convirtiese en industria de guerra, generaría una fuerza imparable. Solo la destrucción de la flota del Pacífico y sus vitales portaaviones podía ganarle a Japón el tiempo necesario para proteger el enorme perímetro del Pacífico logrado en los 6 primeros meses de guerra. Yamamoto planeó atraer a la flota del Pacífico a un combate decisivo, atacando la isla norteamericana de Midway, punto equidistante de las costas japonesas y de Pearl Harbor. Midway era la piedra angular en la que los navíos de guerra norteamericanos podían aún apoyarse. En abril de 1942 albergó al portaaviones Hornet, desde donde el coronel James Doolittle había lanzado una incursión sobre territorio japonés. Los bombarderos norteamericanos no provocaron muchos daños sobre la industria japonesa de guerra. Algunos de ellos volaron directamente sobre el Palacio Imperial. No tenían orden de bombardear, pero la amenaza implícita contra la vida del emperador, que muchos japoneses consideraban divino, fue como un terremoto en el alto mando militar. Decidieron derribar la piedra angular de una vez por todas. Los planes para la conquista de Midway, hasta entonces objeto de encendidos debates en la Marina Imperial, fueron aprobados y puestos en práctica. Yamamoto confiaba en el éxito. Una victoria en Midway reforzaría el control sobre su imperio del Pacífico. En esta fase de la guerra, los japoneses se encontraban atenazados por lo que luego llamarían el mal de la victoria. Los poderes coloniales del Extremo Oriente, holandeses, británicos y sus aliados norteamericanos, habían sido humillados. Los británicos, expulsados de Malasia y Singapur, habían sido rechazados más allá de las fronteras de la India. Los japoneses habían logrado este éxito a un precio ridículamente bajo. En las Filipinas, los norteamericanos habían sufrido una derrota humillante. Las fuerzas imperiales japonesas, subestimadas por sus enemigos europeos y norteamericanos, demostraron dominar el arte de la guerra por tierra, mar y aire. Ahora estaban a las puertas de la India y sus bombarderos realizaban incursiones sobre Darwin, el puerto del territorio del norte australiano. Parecían tener todas las cartas. Pero la carta más importante la tenían en la manga los norteamericanos. La descodificación del JN-25 proporcionó a los norteamericanos un asiento de primera fila en la formulación de la estrategia japonesa. La interpretación de los mensajes navales codificados reveló los planes japoneses para atacar Port Moresby, en Nueva Guinea, con el fin de completar su conquista de la isla. El comandante de la flota del Pacífico, el almirante Chester Nimitz, envió a los portaaviones Lexington y Yorktown al Mar del Coral para interceptar todo posible ataque japonés sobre Port Moresby. Las fuerzas de invasión japonesas, salidas de Rabaul, contaban con la cobertura de 3 portaaviones. El 8 de mayo ambas formaciones de portaaviones se avistaron. La batalla del Mar del Coral fue la primera batalla de portaaviones de la historia. El Lexington se incendió debido a una fuga en sus conductos de combustible para aviones y tuvo que ser abandonado, pero los norteamericanos devolvieron el golpe inutilizando el portaaviones japonés Shokaku. La batalla fue tácticamente una victoria japonesa. No obstante, tuvieron que desistir de su intento contra Port Moresby y se eliminó toda amenaza contra Australia. Esta batalla también proporcionó a la fuerza de portaaviones norteamericana el convencimiento de que podía equipararse a la japonesa. Entonces los japoneses pusieron en práctica su plan contra Midway, cuyo nombre en clave fue MI. Debía lanzarse un ataque de diversión contra las Aleutianas en el norte, mientras la primera escuadra aeronaval japonesa, mandada por el almirante Nagumo, se concentraba contra Midway. Mientras tanto, el maltrecho Yorktown
se sometía a unas apresuradas reparaciones en Pearl Harbor antes de unirse a la Fuerza Especial 17 mandada por el almirante Frank Fletcher. El almirante Fletcher era un comandante prudente, perfectamente consciente de la necesidad vital de salvaguardar la pequeña flota norteamericana de portaaviones. El Yorktown partió a reunirse con el Hornet y el Enterprise, constituyendo así el núcleo de la Fuerza Especial 16, bajo el mando del almirante Raymond Spruance. En esta fase de su carrera, Spruance carecía de experiencia en la guerra entre portaaviones. Tanto Spruance como Fletcher sabían que las apuestas estaban contra ellos. La primera escuadra aeronaval japonesa disponía de 6 grandes portaaviones, de los que 4 habían sido designados para la operación de Midway. Cuando se abriera fuego, 180 aviones norteamericanos se enfrentarían a 270 japoneses. A pesar de las crecientes cualidades de combate de los portaaviones norteamericanos y de sus escuadrillas, eran cifras abrumadoras. El tanteo se equilibró con el acceso logrado por los norteamericanos al código naval japonés JN-25. Sin embargo, durante las primeras maniobras de la campaña de Midway, la seguridad de las radiocomunicaciones japonesas impidió demasiadas fugas. La operación en sí se denominaba MI, lo cual podía significar cualquier cosa, a pesar de su implícita referencia a la isla de Midway. La propia Midway, poco más que un atolón con una pequeña guarnición naval y algún aeroplano, recibía el nombre clave AF. El oficial al mando de la estación Haipo, el brillante criptoanalista comandante Joseph Rochford, estaba convencido de que el objetivo era Midway. Pero el comandante en jefe de la flota norteamericana, el almirante Ernest King, creía que la primera escuadra aeronaval se proponía atacar la costa oeste de Norteamérica. De modo que Rochford decidió tender una trampa. Utilizando una línea telegráfica segura, ordenó a la guarnición de Midway que transmitiera en abierto que se estaban quedando sin agua. Los japoneses se tragaron el anzuelo. Poco después de que Midway solicitase suministro de agua, una estación receptora australiana de la red de Rochford interceptó un mensaje en clave japonés informando de que AF había notificado carencia de agua. La estratagema de Rochford había revelado el objetivo. Los siguientes mensajes interceptados indicaban que la operación designada MI empezaría el 4 de junio. Los portaaviones norteamericanos estaban en posición para recibir el ataque de la primera escuadra aeronaval. Los japoneses iban a recibir una sorpresa total. Pensaban que los portaaviones enemigos estaban al otro lado del Pacífico. El primer ataque japonés contra la isla no logró destruir todos sus blancos. Los aviones volvieron a sus naves para repostar, rearmarse y completar su tarea. Pero entonces, en la mañana del 4 de junio de 1942, el destino de la Marina Imperial japonesa se decidió en exactamente 5 minutos. En esos fatídicos 5 minutos, los bombarderos en picado Dauntless, del Yorktown y del Enterprise, atacaron y destruyeron 3 de los portaaviones de la primera escuadra aeronaval. La primera escuadra aeronaval había dejado de existir, y con ella el sueño japonés de un imperio. Los japoneses devolvieron el golpe. Los aviones de su último portaaviones, el Hiryu, inutilizaron al Yorktown. La nave fue abandonada y poco después hundida por un submarino japonés. Pero el Hiryu no le sobrevivió mucho tiempo. Al caer la noche fue localizado y destruido por bombarderos en picado y aviones torpederos norteamericanos. La profecía de Yamamoto sobre los 6 meses de victoria se había cumplido casi con total precisión. Pero Yamamoto sabía que nunca se daría una compensación por las pérdidas japonesas. Ahora los americanos tenían la iniciativa. Aunque no habían perdido ni un centímetro de territorio, los japoneses ahora se veían obligados a defender un enorme imperio oceánico que podía ser atacado en cualquier punto por el poder concentrado de la maquinaria de guerra norteamericana. Los norteamericanos tenían que elegir su eje de avance. Para alcanzar el territorio metropolitano japonés, podían atacar por el sur, las Salomón, Nueva Guinea y las Filipinas,
o podían lanzar un ataque directo a través del Pacífico Central, dirigido contra la isla de Okinawa. Pero entre el territorio japonés y los puntos de partida de los norteamericanos se extendía una temible cadena de islas japonesas fortificadas que impedían todo avance anfibio. La elección de la ruta dependía del acuerdo al que llegaran el comandante de la Flota del Pacífico, almirante Nimitz, y Douglas MacArthur, el comandante del Ejército del Pacífico Suroccidental, con cuartel general en Australia. La elección de una ruta septentrional hacia Japón incrementaría la importancia de la Marina a expensas de MacArthur, pero la única arma militar de Nimitz era el pequeño cuerpo de marines. Tampoco había desarrollado la Marina naves de asalto especializadas ni formaciones de buques que pudieran cruzar el Pacífico de un salto. En cambio, el ejército disponía de hombres que iban llegando en grandes contingentes a Australia. La ruta a través del Pacífico suroccidental, partiendo de algún punto cercano a Australia, llevaría al ejército por islas mayores y con algunos de los recursos necesarios para el mantenimiento de la ofensiva. Además, esta ruta exigiría menos esfuerzo por parte de las demasiado extensas líneas de abastecimiento. Pero la ruta meridional resaltaría el papel del ejército a expensas de la Armada, y el brillante pero despótico MacArthur no caía muy simpático en el alto mando naval. Temían que, apoyándose en las circunstancias, se apoderase de la dirección general estratégica. Tras no poco regateo, se alcanzó un acuerdo a principios de julio. El empuje inicial se daría por la ruta meridional, pero se dividiría el sector entregando parte de él a MacArthur y al ejército y otra parte a Nimitz y a la Armada. MacArthur solo dispondría de manera limitada de los portaaviones y de la flota de bombardeo. Curiosamente, se limitaría al papel de espectador ante el objetivo número 1, la conquista de Guadalcanal por la Armada. El punto de partida de la operación, de nombre clave Watchtower, Torre de Vigía, era Nueva Zelanda, desde donde podía llegarse a Guadalcanal con seguridad, pero la isla estaba rodeada por 3 lados por otras islas del grupo de las Salomón. Esta disposición creaba un estrecho canal que los norteamericanos bautizaron como The Slot, la ranura. Cuando los infantes de marina desembarcaran en Guadalcanal, la Armada tendría que abastecerles cruzando las peligrosas aguas del Slot. El Slot iba a tragarse numerosas vidas norteamericanas y japonesas. El comandante de la Fuerza de Desembarco del Cuerpo de Infantería de Marina asignado a Watchtower, el general Alexander Vandergrift, no se hacía ilusiones sobre las dificultades de la tarea que le esperaba. Los 18.000 hombres de su destacamento eran fundamentalmente tropas novatas. Solo disponía de 2 meses para entrenarlas. Y sus escoltas navales carecían casi por completo de experiencia en operaciones anfibias. La tropa le buscó a la empresa el apodo de shoestring, el lazo. Y había otro problema. En vísperas de la batalla de Midway, los japoneses habían cambiado a un nuevo código, el JN-25C. La estación Haipo estaba a oscuras. Mientras luchaban por descifrar el JN-25C, los criptógrafos tenían que confiar en el análisis de tráfico. Estudiando el volumen y la selección de frecuencias de las radiotransmisiones japonesas, los norteamericanos podían sacar conclusiones generales sobre la actividad de las fuerzas armadas enemigas. También podían identificar los diferentes puños o estilos de codificación correspondientes a distintos transmisores. El análisis de tráfico no suministraba el conocimiento inmediato que ofrecía la lectura del JN-25, pero seguía siendo un trabajo vital. En julio de 1942, el análisis de tráfico detectó tempranamente señales evidentes y alarmantes de que los japoneses preparaban una campaña en el Pacífico Sur. Llegaban al sector numerosos refuerzos aéreos.
Mientras los norteamericanos se preparaban, la actividad de los convoyes enemigos se incrementó radicalmente. El tráfico de radiotransmisiones japonesas indicaba que una poderosa fuerza de cruceros se desplegaba en el sector de Guadalcanal. Los norteamericanos zarparon de Nueva Zelanda sin mapas adecuados de las zonas de desembarco. Se eligió el 7 de agosto como el día D. Los japoneses también tenían sus programas de análisis de tráfico y el nuevo comandante del sector con base en Rabaul, almirante Mikawa, estaba preocupado por el cambio de patrón de las señales norteamericanas. Pero sus subordinados rechazaron la sugerencia de que los norteamericanos fueran a desembarcar en Guadalcanal. El 7 de agosto, los hombres de la Primera División de Infantería de Marina arribaron a las orillas de Tulagi y Guadalcanal, a pocos kilómetros al este del aeródromo japonés. Entre los japoneses de Guadalcanal la sorpresa fue completa. No hubo resistencia a los desembarcos. Esto resultó ser un golpe de suerte, pues las playas pronto se convirtieron en un caos al llegar hombres, municiones y pertrechos en medio de un barullo total. Pero en Tulagi y cerca de Tanambogo y de Gabutu, los norteamericanos chocaron con la furiosa resistencia de las guarniciones japonesas, lo cual era un signo profético de lo porvenir. Solo un terrorífico bombardeo de los buques de guerra de la Fuerza Especial logró desalojar a los defensores. En 36 horas los infantes de marina habían tomado el aeródromo japonés y lo habían rebautizado como Aeródromo Henderson, el nombre de un piloto de la Armada caído en Midway. En los siguientes 6 meses, la batalla por Guadalcanal se iba a reducir a la batalla por Henderson. Los infantes de marina pronto se verían privados de la cobertura aérea proporcionada por los portaaviones de Fletcher. Angustiado por las pérdidas que había sufrido ya su dotación de cazas, Fletcher decidió retirar sus barcos. Estos eran el Saratoga, el Wasp y el Enterprise. Fletcher recibió el apoyo del almirante Richmond Turner, comandante de la fuerza anfibia, que también había decidido retirarse. Vandergrift y los infantes de marina se quedaron solos en Guadalcanal. Se atrincheraron en torno al aeródromo Henderson en espera del inevitable contraataque japonés. A media tarde del 7 de agosto, una fuerza de 7 cruceros japoneses mandados por Mikawa se apresuraba hacia Guadalcanal. La transmisión codificada que ordenaba a Mikawa zarpar de Rabaul fue interceptada, pero no fue descifrada hasta una semana después. Los norteamericanos habían perdido su ventaja en inteligencia. Por su parte, los japoneses tenían una confianza absoluta. Al carecer de radares, habían desarrollado técnicas de combate nocturno gracias a sus torpedos Long Lance. El objetivo de Mikawa eran los transportes norteamericanos anclados en Iron Bottom Sound. Su fuerza de cruceros atacó al sur de la isla de Savo, evitando a los 2 destructores norteamericanos que patrullaban la zona. La escuadra naval norteamericano-australiana, mandada por el almirante Crutchley de la Royal Navy, estaba dividida en un grupo meridional de 3 cruceros y un grupo septentrional igualmente de 3 cruceros situados para defender ambas vías de acceso. No obstante, Crutchley se hallaba en una reunión para comentar la retirada de los portaaviones. No había informado a su primer oficial de que ahora él quedaba al mando de la escuadra de protección. Su buque insignia, el Canberra, estaba a solo unos minutos de la catástrofe. Cuando Mikawa rodeó la isla de Savo y se encontró con el grupo meridional aliado, se produjo una fatídica confusión. Iluminado por las bengalas japonesas, el Canberra recibió un diluvio de fuego artillero. Luego, el Chicago fue presa de las llamas y fue alcanzado por un torpedo Long Lance. En menos de 10 terribles minutos, Mikawa había puesto fuera de combate al grupo meridional. De alguna manera, el Canberra se mantuvo a flote hasta que su tripulación fue evacuada a la mañana siguiente.
Un torpedo disparado desde un destructor norteamericano lo echó a pique. El maltrecho Chicago se mantuvo combatiendo un día más. Entonces Mikawa se volvió hacia los cruceros del grupo septentrional, el Quincy, el Vincennes y el Astoria. La fuerza japonesa se dividió en dos columnas con rumbo nordeste hacia los desprevenidos buques norteamericanos. En menos de 3/4 de hora, la escuadra de Mikawa había hundido el Vincennes, el Quincy y había inutilizado el Astoria. Ahora entre Mikawa y los transportes solo quedaba el crucero Australia. Pero decidió no continuar, temiendo ataques de los aviones norteamericanos a la luz del amanecer. Esta resultó ser una de las peores decisiones de la campaña de Guadalcanal, lo que le valió a Mikawa una censura personal del almirante Yamamoto. Pero la derrota sufrida a manos de Mikawa resultó demasiado horrible para el comandante del grupo meridional de Crutchley, el capitán Howard Bode, que se suicidó poco después. Mientras tanto, los infantes de marina consolidaban sus posiciones en torno al aeródromo Henderson. Los primeros aviones, 12 bombarderos en picado Dauntless y 19 cazas Wildcat, llegaron el 20 de agosto. El alto mando japonés aún no había comprendido la seria amenaza que suponían los infantes de marina en Guadalcanal. Lanzaron a un batallón sin cobertura contra el aeródromo Henderson. Fueron derrotados con gravísimas pérdidas. El comandante japonés se hizo el harakiri. La infantería japonesa había desembarcado en Guadalcanal desde los barcos mandados por el almirante Tanaka. Fue el primero de una larga serie de transportes que los norteamericanos apodaron Tokyo Express, el expreso de Tokio. Para entonces los japoneses habían vuelto a cambiar de código, pasando el 14 de agosto al JN-25D. También planeaban otro envío del Tokyo Express, pero esta vez como parte de una trampa contra la flota del Pacífico, preparada nada menos que por el almirante Yamamoto. Independientemente del Express, pero en coordinación con él, zarparía una poderosa flota de acorazados, cruceros y destructores, escoltando a los portaaviones Tsuikaku y Shokaku. Cuando el grupo de transporte se aproximaba a la costa norte de las Salomón, una escuadra de diversión guiada por el portaaviones Ryujo se adelantó. Su intención era provocar la salida al descubierto de la Fuerza Especial 61 del almirante Frank Fletcher para después destruirla con la poderosa Fuerza Aérea de Yamamoto. El 24 de agosto, la Fuerza Especial del almirante Fletcher, que patrullaba al este de las Salomón, avistó al Ryujo. Los bombarderos en picado del Enterprise hundieron ese portaaviones ligero. A continuación, la fuerza de Fletcher se preparó para la respuesta enemiga. Había enviado a la escuadrilla que hundió al Ryujo sin escolta de cazas. Tenía por encima de él 53 cazas estacionados en 3 niveles, esperando el inevitable ataque. Todas las demás tripulaciones de bombarderos en picado y torpederos habían salido a buscar y atacar a la flota japonesa. El Saratoga y el Enterprise esperaban con los cañones cargados y cada hombre en su puesto. Cuando llegaron los aviones japoneses, los cazas norteamericanos derrotaron a los aviones torpederos y a sus escoltas. Pero unos 30 bombarderos en picado llegaron hasta el Enterprise sin ser detectados.
El buque fue alcanzado por 3 bombas, 2 de las cuales impactaron en zonas vitales antes de explotar. El Enterprise quedó muerto sobre el agua antes de arrastrarse hacia un lugar seguro. Mientras tanto, los aviones del Saratoga habían alcanzado y dañado gravemente al portahidroaviones Chitose. Al día siguiente, la aviación del Cuerpo de Infantería de Marina, despegando desde Henderson, atacó a los transportes de Tanaka y alcanzó a su buque insignia, el Jin-Tsu. A partir de entonces, el Tokyo Express solo funcionaría de noche. Los bombarderos en picado japoneses devolvieron el golpe sobre los convoyes norteamericanos. Ambos bandos empezaron entonces a subir las apuestas en la batalla por Guadalcanal, tratando al mismo tiempo de desembarcar refuerzos y de obstaculizar la llegada de refuerzos enemigos. En la propia Guadalcanal se combatía rabiosamente alrededor de una altura aproximadamente a 1,5 kilómetros al sudoeste de Henderson, lugar que pronto recibiría el nombre de Bloody Ridge, Cresta Sangrienta. Los transportes nocturnos del Tokyo Express abastecían a los japoneses con refuerzos y los navíos de guerra bombardeaban las posiciones de la infantería en torno al aeródromo Henderson. Vandergrift estaba empezando a perder la guerra de las cifras en Guadalcanal. Los norteamericanos organizaron su propio transporte de refuerzos y el 15 de septiembre el acorazado North Carolina se integró en la escolta de un convoy que aportaba 4.000 hombres del 7º de Infantería de Marina. Las tropas desembarcaron sin inconvenientes, pero durante la retirada del convoy, otra unidad principal, el portaaviones Wasp, fue alcanzado por el torpedo de un submarino japonés y se hundió. A finales de septiembre, el alto mando japonés había comprendido por fin la importancia de la batalla por Guadalcanal. También se mantuvieron atentos a la seguridad de sus transmisiones, identificaron los cambios realizados en el JN-25 e iniciaron una revisión general de su sistema de comunicaciones. Los criptógrafos norteamericanos, que paso a paso intentaban volver a descifrar el JN-25, tuvieron que contentarse una vez más con el análisis de tráfico. La situación en Guadalcanal era espantosa. Las playas de desembarco estaban empantanadas de basura militar y la fétida jungla rebosaba de sanguijuelas y enfermedades. La determinación japonesa de arrancar Guadalcanal de manos norteamericanas se confirmó el 9 de octubre con la llegada a la isla del comandante del 17º Ejército, general Hyakutake, para encargarse personalmente de la campaña. Mientras tanto, los norteamericanos seguían enviando refuerzos, provocando terribles encontronazos en las aguas de la isla. Más víctimas para Iron Bottom Sound. La noche del 11 de octubre, norteamericanos y japoneses desembarcaron simultáneamente en Guadalcanal. Esto provocó otra batalla nocturna al oeste de la isla de Savo. Una fuerza destacada de cruceros pesados mandada por el almirante Norman Scott cogió a los japoneses por sorpresa. Al cabo de un confuso y duro combate, Scott pudo cantar victoria, lo que demostraba que los japoneses ya no eran invencibles por la noche. Sacando partido de la ventaja que constituían los radares, Scott pudo destrozar la escolta del Tokyo Express. Los problemas nocturnos de los norteamericanos se habían terminado, aunque perdieran un destructor y uno de los cruceros pesados de Scott fuera gravemente dañado.
Pero Scott no había podido evitar el desembarco de los refuerzos, incluyendo la artillería. La lucha por Guadalcanal se acercaba a un nuevo punto culminante. El aeródromo Henderson comenzó a sufrir los bombardeos de la artillería terrestre y de la de los acorazados Congo y Haruna que recorrían el Iron Bottom Sound. Mientras, los criptógrafos norteamericanos estaban de nuevo sobre la pista. A mediados de octubre avisaron de una reciente concentración de transportes, cruceros y portaaviones japoneses en el sector de las Salomón. Al mismo tiempo, el poder de la infantería japonesa en la isla se equilibraba con el de la norteamericana. Una nueva ofensiva japonesa lanzada el 24 de octubre casi logró conquistar Henderson. En una posición concreta, lo único que separaba a los japoneses del aeródromo era una sencilla ametralladora manejada por el sargento John Basilone del primer batallón del 7º de Infantería de Marina, pero fue suficiente para dejar a los japoneses sin premio. En Pearl Harbor, el almirante Nimitz sabía muy bien que la Armada no había asegurado las aguas en torno a Guadalcanal. Avisó a su Estado Mayor de que no quería caras largas ni derrotismo. Nimitz declaró que el enemigo también ha sufrido daños, pero nuestro trabajo es darles a los combatientes todo lo que necesitan en Guadalcanal para combatir en esta batalla. No nos va a servir de nada sentarnos aquí a lamentarnos o a retorcernos las manos. El exigente almirante William Bull Halsey fue nombrado comandante en jefe del Pacífico Meridional. Fletcher, herido en combate, fue reemplazado por el almirante Thomas Kinkaid. Para entonces, casi toda la flota combinada japonesa, 5 portaaviones, 4 acorazados, 10 cruceros y 29 destructores, había zarpado de Truk con rumbo sur para efectuar una colosal operación de bombardeo y bloqueo. Los criptoanalistas norteamericanos intensificaron sus avisos de otra ofensiva japonesa, aunque no podían precisar la fecha y localización exactas del ataque. Pero Guadalcanal era el objetivo más evidente. La mayor parte de la flota japonesa se desplegaba ahora al norte de las Salomón. Como había dicho Yamamoto, sus navíos aguardaban para capturar y aniquilar cualquier fuerza poderosa en el sector. De nuevo era Yamamoto quien estaba al mando desde el acorazado gigante Yamato, anclado en Truk, en el archipiélago de las Carolinas. Mientras los combates se desarrollaron alrededor del aeródromo de Henderson, los japoneses retrasaron 2 veces la ofensiva, pero el tiempo se acababa para Yamamoto. El retraso japonés permitió que el recién reparado Enterprise volviera de Pearl Harbor. Se reunió con la Fuerza Especial de Kinkaid y el portaaviones Hornet para patrullar al nordeste de las Islas Santa Cruz. Se les acercó una escuadra japonesa de vanguardia cuyo objetivo era atacar el aeródromo Henderson. También una poderosa escuadra de combate mandada por el almirante Nagumo y constituida por 3 grandes portaaviones. Su misión era localizar y destruir los portaaviones norteamericanos. El decorado ya estaba listo para una batalla de portaaviones posiblemente decisiva. Después de que los aviones de reconocimiento de ambas flotas localizaran sus objetivos, las fuerzas de choque norteamericanas y japonesas despegaron. Increíblemente, ambas escuadrillas de ataque se cruzaron a la vista una de la otra. Un puñado de cazas japoneses se desvió para enfrentarse a sus rivales norteamericanos, pero el resto voló hacia sus lejanos objetivos. Poco después de las 9 de la mañana, los norteamericanos atacaron a los portaaviones enemigos. El Shokaku y el Zuiho recibieron impactos directos. También los navíos de escolta japoneses fueron atacados. Al cabo de 10 minutos, también los norteamericanos recibieron el ataque.
El Hornet fue alcanzado por bombas y torpedos. Como consecuencia de un nuevo y siniestro sistema, también recibió el impacto de 2 aviones suicidas japoneses. La segunda oleada enemiga logró más impactos en el Enterprise. La tercera averió el crucero San Juan. El Enterprise todavía podía recibir aviones y Kinkaid decidió detener la batalla. El acorazado South Dakota había sido alcanzado por los aparatos japoneses, pero siguió luchando un día más. El Hornet no tuvo tanta suerte. Convertido en chatarra, fue abandonado y los destructores japoneses lo hundieron al día siguiente. Los japoneses habían obtenido una victoria táctica, pero no podían permitirse muchas más así. Habían perdido 97 aviones y 148 irreemplazables tripulantes, incluyendo un buen porcentaje de veteranos oficiales de escuadrilla y de sección. Los norteamericanos podían permitirse sus bajas, pero los pilotos muertos del almirante Nagumo ya no volverían. Pero los japoneses todavía no estaban dispuestos a admitir su derrota en Guadalcanal. En las 2 primeras semanas de noviembre, sus destructores aportaron 1 millar de hombres más. Ahora superaban en número a los infantes de marina de la isla. El análisis de tráfico y la intermitente descodificación del JN-25 habían permitido dibujar una imagen parcial de las intenciones japonesas. Los norteamericanos se endurecieron para afrontar otro crucial esfuerzo enemigo. Yamamoto había planeado otra acción naval en combinación con un ataque de la infantería contra el aeródromo Henderson, atestado de aviones destruidos, pero aún desafiante y operativo. Yamamoto emitió sus órdenes el 8 de noviembre. En menos de 24 horas habían sido descifradas y se encontraban sobre la mesa del almirante Halsey. Los norteamericanos se preparaban, pues, para el nuevo asalto sobre Guadalcanal y el nuevo ataque a Henderson previstos para el 12 de noviembre. Halsey recibió más detalles el día 10, pero desconocía la dimensión de las fuerzas de Yamamoto. Tampoco estaba al tanto de los planes de este para bombardear Henderson. El parte emitido por Halsey el 10 de noviembre afirmaba: prevista gran ofensiva japonesa contra Guadalcanal próximamente. Se piensa que la fuerza de choque enemiga pretende atacar este punto, seguida por intentos de desembarco de unidades del ejército desde transportes. En el mar, el almirante Kondo, con su insignia en el crucero pesado Atago, comandaba una imponente fuerza de ataque de 2 acorazados, 6 cruceros y 21 destructores. Estos iban acompañados por un grupo de bombardeo de 2 acorazados, un crucero ligero y varios destructores, así como por un grupo de apoyo de cruceros y destructores destacados de la 8ª flota. La fuerza que se aproximaba a Guadalcanal era mucho más poderosa de lo que los norteamericanos se esperaban. Pero los japoneses eran inferiores en una cuestión vital. 3 portaaviones iban de camino a casa para ser reparados y reemplazar a sus tripulaciones. Solo el portaaviones Junyo acompañaba a Kondo. Halsey no parecía estar mucho mejor. Solo disponía de un portaaviones, el Enterprise, en el dique de reparaciones en Nueva Caledonia, de los acorazados Washington y South Dakota y de 8 cruceros y 22 destructores. Pero Halsey no tenía intención de evitar el combate. Ordenó a Kinkaid que zarpara el 11 de noviembre y que se aprestara para atacar los objetivos enemigos en el sector de Guadalcanal. La flota de Kondo tomó posiciones al norte de Guadalcanal. La fuerza de bombardeo fue enviada a cañonear el aeródromo Henderson, mientras el almirante Tanaka desembarcaba refuerzos en la punta de Tazafaronga, al noroeste de la cabeza de puente norteamericana.
En la noche del 12 de noviembre, la escuadra de bombardeo chocó frontalmente con los norteamericanos en Iron Bottom Sound, al sudeste de la isla de Savo. A continuación, se libró otra batalla nocturna. El almirante Scott resultó muerto con la mayoría de sus oficiales superiores a bordo de su buque insignia Atlanta cuando un obús del acorazado Hiei impactó en el puente de su nave. El fuego del Kirishima arrasó el puente del San Francisco, provocando la muerte del almirante Callahan. Mientras tanto, 8 destructores norteamericanos se enzarzaban en un duelo mortal con el Hiei, acercándose a una distancia que hacía inutilizables los cañones pesados del acorazado. Alcanzado por más de 50 impactos, el Hiei se arrastró en retirada. También lo hizo el Kirishima. Más tarde los japoneses barrenaron el Hiei, que fue el primer acorazado que perdieron en la guerra. Al anochecer del 14 de noviembre, los acorazados norteamericanos Washington y South Dakota interceptaron a la segunda escuadra japonesa, comandada por el almirante Kondo, cuando navegaba hacia el este a través del Mar de Salomón para bombardear el aeródromo Henderson. Los torpedos Long Lance pusieron fuera de combate a 3 de los 4 destructores norteamericanos de escolta. Luego el Kirishima desmanteló al South Dakota. Al acercarse para terminar con él, el Kirishima fue atacado a una distancia de 5 millas por el Washington, que disparaba guiado por radar. Alcanzado por una serie de descargas, el Kirishima se incendió y fue evacuado. Kondo, en el crucero Tagao, se retiró a toda velocidad. Mientras, la fuerza expedicionaria de Kinkaid, incluyendo el averiado Enterprise, se dirigía al norte para enfrentarse al convoy de Tanaka. Los aparatos del portaaviones hundieron 7 transportes japoneses. Cuando los 4 supervivientes tocaron tierra en Tasafaronga al día siguiente, lo hicieron bajo las bombas de los bombarderos en picado y de la artillería norteamericana. El Tokyo Express había descarrilado. Pero a pesar de la amenaza norteamericana, el Express siguió organizando operaciones. A finales de noviembre, 8 destructores atiborrados de tropas lograron superar a una potente escuadra de cruceros norteamericana, pero fueron incapaces de desembarcar los refuerzos. El control norteamericano de las rutas hacia Guadalcanal se reforzaba. Los japoneses no habían perdido su habilidad en los combates nocturnos, pero ahora los norteamericanos habían superado un amargo aprendizaje para equipararse con ellos en este juego mortal. Los japoneses decidieron emplear submarinos para enviar suministros al 17º Ejército. En la primera semana de diciembre lograron entregar 20 toneladas, una gota en el océano. Pero de nuevo la interpretación de radiotransmisiones vino en ayuda de los norteamericanos, dándoles aviso de muchas de las rutas de los submarinos. El 9 de diciembre, gracias a un mensaje interceptado, los norteamericanos pudieron organizar una emboscada con torpederas. 2 lanchas torpederas esperaron al submarino I-3, que amablemente salió a la superficie y fue hundido por un solo torpedo. La victoria en Guadalcanal estaba a la vista. Ahora los norteamericanos eran superiores en el mar y por el aire. Un goteo constante de prisioneros caía en manos de los norteamericanos. Muchos japoneses hambrientos cayeron a manos de los aldeanos del lugar. Sus cabezas cortadas decoraron durante muchos años las largas casas de la isla. Los exhaustos infantes de marina de Vandergrift fueron reemplazados por tropas del ejército bajo el mando del general Alexander Patch. Patch inició las tareas de limpieza. La terca defensa del aeródromo Henderson había convertido a Vandergrift en héroe nacional.
El envidioso MacArthur comentó agriamente que el comandante de los infantes de marina pretendía llegar a presidente. Con sus últimas fuerzas, los japoneses lograron un último éxito. A finales de enero de 1943, aparatos japoneses volando desde Rabaul atacaron a un falso convoy de refuerzos que se dirigía a Guadalcanal con la esperanza de atraer a Yamamoto a otra batalla. Un torpedo hundió el Chicago, único superviviente de la batalla de Savo. A finales de la primera semana de febrero, los japoneses habían evacuado 13.000 hombres de Guadalcanal. Detrás dejaban 25.000 muertos y apenas 1.000 prisioneros. El 9 de febrero de 1943, el general Patch comunicaba a Halsey: el Tokyo Express ya no tiene punto de destino. Así comenzaba el contraataque norteamericano, que terminaría 3 años después en la bahía de Tokio con la rendición del Japón. Hoy en día, los submarinistas todavía exploran los secretos de Guadalcanal en el cementerio submarino de Iron Bottom Sound.